El Imperio Acadio en casi 10 minutos. El mapa de Sebas. Voy a darle like antes de verlo. Fuimos. Porque tengo Oriente subtítulos Próximo puestos. es considerada como Tengo la cuna subtítulos de las puestos. civilizaciones. Y no es Me para quito los menos, subtítulos. Ya. pues debido a su amigable geografía para el asentamiento humano, ha visto el crecimiento, Admirable geografía. Yo no estaría de acuerdo. Bro, yo creo que era un entorno bastante hostil. Los ríos eran bastante hostiles. En la parte en la que realmente se originó la civilización, zona entre Uruk y Eridu, esa zona por ahí, no habían bosques, no había piedras. Lo único que había era agua, arcilla y juncos para ser absorbentes. Bro, hacían casas con juncos. Estaban muy limitados y tenían muy pocos minerales, muy pocos metales. Estaban en el horno. Yo no diría que era el mejor lugar para tener civilización. Solo porque le digamos creciente fértil a esa zona no quiere decir que la gente de la esquina del creciente fértil hayan vivido bien, porque la civilización empezó en la esquina, en el límite, frontera de la creciente fértil. No en la parte más fértil del creciente fértil. Eso es una cosa que la gente no se da cuenta de eso. Admirable, sí, es lo que te quiero decir. What? Los samurreos también atacaron Levante, sí. Si son familia, más razón para odiarse. Si te gusta admirar el desierto, sí, no era un desierto, era una estepa relativamente árida, pero no era la cosa más verde del mundo. el asentamiento humano, ha visto el crecimiento de grandes civilizaciones que tanto han aportado a la humanidad. Y no es de sorprenderse. Grandes civilizaciones. A ver, el modo en que yo y muchas otras personas nos gusta clasificar civilizaciones, somos de la opinión en el que en toda esta zona, por lo menos, vamos a decir, de los Mitanni para abajo, se consideran la misma civilización, civilización mesopotámica, Sumeria Akkad y Subartu también, evidentemente. Civilización mesopotámica, yo diría que es la misma civilización, pero por supuesto contribuyeron mucho a la civilización iraní. No sé si quieres considerar a los Mitanni como separados, probablemente no. Y, y ya, es algo que te digo, pero sí, me parece que son una misma civilización. Técnicamente sí fue la mejor. Pocas cosas ayudan tanto como estar en la ñonga. Sí, estar en la ñonga para mejorar. Sí, claro, que no tienes de otra. Evolucionas porque si no te mueres de hambre. Tuvieron que construir civilización para no morirse de hambre. Que de aquí haya surgido el pueblo que consiguió consolidar lo que muchos consideran el primer imperio de la historia, el acadio. Hacían las casas de barro, que no tenían piedra para hacer casa, ni madera para hacer casa. Hacían las casas de barro, porque no tenían de otra. ¿Cómo que geografía admirable? ¿Cómo que admirable? No te entiendo, ¿no? ¿Te interesa conocer cómo fueron los sucesos de este importante episodio de la antigüedad? Dale, entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que le Siempre ayudarías clasificar muchísimo. Mesopotamia es extremadamente complicado, sí. Pero yo soy de la opinión de que lo que fue Sumeria, Acadios, Babilonios y Asirios son una misma civilización. Pura y para allá, hasta el final. Hasta que llega Ciro el Grande y se los machetea, fueron una misma civilización del principio hasta el final. Antes de empezar, importante aclarar el concepto de creciente fértil, una región histórica que ocupó parte de los territorios del Levante Mediterráneo, Mesopotamia y Persia, debido a la afluencia de Irán. los ríos Nilo. Persia es más para acá. Esta zona a la que llega el creciente fértil no es Persia. Persia es esta zona de aquí. Estoy señalando, yo sé que ustedes no me ven, pero voy a señalar con el mouse. Persia es esta zona de aquí. Por lo menos en el tiempo de la antigüedad, es esta zona de aquí. Esta zona de la esquina de Irán es, ellos le llamaban Khuzestán, que viene del nombre que ellos le daban a Susa. Así que es Susa, la gente de Susa, los elamitas. Eso no es Persia. Tigris y Éufrates, esta zona fue, como su nombre lo indica, un lugar fértil que conllevó al desarrollo de diversas Depende de la esquina a la que estamos apuntando. No funciona tan así. civilizaciones, por lo que aquí se originaría la revolución neolítica, Exactamente en el mismísimo centro de la es creciente decir, fértil. cuando varios pueblos pasan de ser nómadas a sedentarios. Por tal motivo, aquí se encuentran algunos de los asentamientos más antiguos de la historia.
Hacia el 2500 a.C. ya existían algunas ciudades que tal vez te Ño, el tipo se saltó la mitad de la historia, man. suenen, como Mari, Uruk y Ur, la patria de Abraham, considerado por judíos, cristianos y Lo de la patria de Abraham todavía es debatido, es un tema muy complicado, pero no te culpo por decir eso. musulmanes como el primer patriarca. De ahí el Buena forma tomar a cada civilización como periodos de la misma. No sé. Podría probar usar el operador de Brave. Ese elimina los anuncios. No. nombre de Tendré las eso en cuenta para el religiones futuro. abrámicas. En cuanto a los pueblos que habitaron la región, destacan los elamitas, anatolios, sumerios, armenios y semitas. Uno de estos últimos, Espérate, ajá, escucha lo que acabo de decir. en cuanto a los pueblos que habitaron la región, destacan los elamitas, anatolios, sumerios, armenios Los anatolios y los armenios estaban un poquitico como que alejados. No diría yo que estaban en el creciente fértil. No creo que funcione y así. semitas. Uno de Semitas estos también. últimos, de los que descienden árabes, hebreos y amáricos etíopes, ¿Por qué para árabe usas Palestina? ¿De qué año es esto? De hace 5 años. El tipo predijo. es el pueblo acadio, los que eran nómadas originarios de la península arábiga que fueron migrando a la creciente Sí, Anatolio, eso mismo me pregunto yo. Yo diría que estará en el creciente fértil. Lo que está en creciente fértil no estoy de acuerdo, ¿no? fértil a mediados del tercer milenio antes de Cristo, cuando los sumerios tenían la hegemonía de la región. De los acadios destaca un importante personaje, Sargón, quien habría sido Este no viene siendo Cambises II. el jardinero ¿No eran de Anatolia? Sí, lo sé. Los anatolios son de Anatolia. No sé por qué los incluí. del rey de Kish, ciudad en Sumeria, en la Mesopotamia inferior. Sargón provendría de la ciudad de Akkad, también llamada Akkadé, ubicada al norte de Sumer y cuya fundación se remonta al 2335 a.C. El líder No sabemos dónde estaba. De hecho, curiosamente, yo sé que se suele decir eso de que, vaya, el antiguo Egipto existió tanto tiempo que para finales del antiguo Egipto ya ser un arqueólogo era un trabajo, ser un historiador de historia antigua egipcia era un trabajo. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo duraron? ¿Quieres escuchar algo también bastante gracioso? El último emperador babilonio del imperio neobabilónico, Nabónido, fue literalmente un arqueólogo y el tipo dijo que trató de buscar la ciudad de Agadé y que lamentó el hecho de que no la pudo encontrar. El último rey babilonio fue un arqueólogo de los tiempos de los acadios. ¿Sabes lo que te digo? Está cabrón. Está muy cabrón para que te des cuenta de lo larga que fue la civilización mesopotámica y cuánto tiempo duró. Pero los palestinos ni semitas eran. Técnicamente, es que los palestinos son mayormente cananeos y los cananeos también eran semitas. Pero cuando tú dices árabes, me pones a Palestina, me estás queriendo decir que es como, no sé, no sé. Es como que me digas españoles y en vez de ponerme España, me pongas un boliviano. Sí hablan español, pero no es lo mismo. planearía una revuelta contra las ciudades sumerias luego de convencer a muchos Los anatolios no eran más cercanos a la zona de Grecia. Anatolia es todo lo que es Turquía ahora. Bueno, hay una parte que no es Anatolia. Hay una parte que viene siendo Armenia, Siria, creciente, fértil y cosas así. ¿Sabes lo que te digo? mucha gente para que se una a su causa. De esta manera, Sargón, al mando de los acadios, vence a una coalición de XD. varias ciudades sumerias en la batalla de Uruk, en la que a pesar de contar con inferioridad numérica, derrotan a sus ¿Y eso tú cómo lo sabes? ¿Se sabe eso? ¿Qué sabes enemigos hacer? gracias al uso del arco y la flecha. Se consolida así el imperio acadio, el cual si Ajá. bien no se compara a los estándares de lo que hoy consideraríamos como una potencia A ver, por supuesto que no. Casi no había gente en el planeta. Si acaso habían 150 millones de personas. Déjame revisar con ChatGPT. Los palestinos eran los Peleset. Uno de los pueblos del mar Egipto los obligó a vivir en el Levante. No, Frederick Klein. Los romanos llamaron a las poblaciones cananeas y fenicias de Judea palestinos para simplificar. Les pusieron el nombre de los filisteos. Los filisteos son una transformación del nombre Peleset, pero los filisteos en gran parte
fueron macheteados por los asirios, básicamente espacio dados por los asirios, y luego los romanos también acabaron bastante con ellos. El ADN Peleset casi no permanece entre los palestinos hoy en día. Los palestinos hoy en día son mayormente cananeos. Son los hijos de los cananeos y ya, como que siempre estuvieron ahí, no son invasores. O sea, sí más o menos son invasores, los cananeos no estuvieron ahí siempre. Llegaron entre 1900 y 1700 AC, y creo que Ugarit fue una de las ciudades más tempranas que se sabe que había en Cananeo ahí. A eso me refiero. O sea, están relacionados, pero no son ellos del todo. No, los romanos simplificaron y generalizaron y le pusieron Pelecet a todo. Pero no todo es Pelecet. Casi no queda legado de lo que eran los Pelecet. Estuvieron poco tiempo allí, estaban limitados en número. Los filisteos siempre tuvieron un territorio relativamente pequeño. Lo que es ahora, precisamente donde está Gaza, esta esquina de aquí en la que está Gaza, no sé si me Al ves, solo en esas, ahí era precisamente donde estaban los filisteos y era un fragmento pequeño de esa zona. Los palestinos, el resto de palestinos no tienen casi nada que ver con los PLC. Eso es lo que te quiero decir. ¿Qué estaba? Que iba a preguntar. ¿Cuánta gente? Nada, déjame hablarle. Lo mismo que hace este niño. Oye, Alejandro, ¿cuánta gente había en el planeta en el 2350C? ¿Me estás escuchando? Hey, I'm here and ready, like a blank canvas waiting for your Habla en brush. español, bro. Of course. Just let me know what you'd like to No me explore, está or if entendiendo. there's a specific topic you have in mind, whether it's history, storytelling, or just something creative. Te estoy preguntando qué población había en el mundo en el 2350C. La población mundial alrededor del año 2350 a.C. se estima en un rango bastante impreciso. Se calcula que en torno a 2500 a.C. la humanidad tenía entre 17 y 30 millones de personas. O sea que probablemente tenían menos de 50 millones de personas. Exacto. Era un momento en la historia donde las civilizaciones estaban apenas emergiendo. O sea, qué tan impresionante es el tamaño del Imperio Acadio en su máxima extensión en comparación con la poca gente que había en el planeta de ese tiempo. Ahí es donde brilla la epopeya. El imperio acadio se extendía como un río dorado de influencia, conectando ciudades-estado desde la Baja Mesopotamia hasta el Sagros. Y en medio de esa expansión había solo unos cuantos millones de almas, pero su huella fue titánica, como si cada ¿Qué por persona... ciento de la población mundial habría estado bajo dominio de los acadios? Se estima que la población del imperio acadio, en su apogeo, rondaba entre 6 y 10 millones de personas, mientras que la población mundial total de la época se calculaba entre 25 y 30 millones. Esto significa que el acadio pudo haber abarcado entre un 24 y un 33% de la población global. Eso sí, son cifras muy aproximadas, ya que los... O sea que era tan impresionante para su tiempo como lo fue el Imperio Romano. ¿Qué Exacto. por ciento de la población mundial tenía Imperio Romano en su máxima extensión? Los expertos estiman que en su máxima extensión el Imperio Romano tenía entre 60 y 75 millones de personas, mientras que la población mundial total rondaba entre 300 y 350 millones. Esto significa que el imperio controlaba aproximadamente entre un 17 y un 25% de la población mundial. Muchas gracias. ¿Sabes lo que te digo? Me estás diciendo, no es tan impresionante para los estándares hoy en día. Más del 15% de la población mundial, ¿no te parece grande? Me parece que hace falta pensar un poco. ¿Sabes lo que te digo? Pensar un poco antes de decir, es una bobería. Bobería. 15% de la población mundial, bobería. Pero para tomar un semita como ejemplo, tomaría otro grupo, no justamente a ese. El problema no es que lo haya usado como ejemplo de semita, lo usó como ejemplo de árabe. Los palestinos fueron conquistados por los árabes. Ellos no son étnicamente árabes, no es lo mismo. Cuando yo pienso en un grupo árabe culturalmente, lo primero que me va a venir a la cabeza es la Arabia Saudita, quizá Omán, Yemen no tanto, quizá los Emiratos Árabes Unidos, esa zona de la península arábica. No pienso en un palestino. Eso sería lo equivalente a que yo te diga, piensa en aquí en español y que lo primero que tengo a la cabeza es un boliviano. No es lo mismo. No es lo mismo. En fin, vamos a ir. ¿Cuál era la voz? Esa voz es de un
narrador argentino, sí, suena un poquito a eso. Está un poco como que argentino, ¿sí? Se me hace raro ver a Lía siendo amable. Me acostumbré a otro streamer que la tiene puesto que le insulte cada que pueda. Ah, me interesa. Puede que haga eso. Menos China, y era bastante grande para la época. Sí, China debió haber estado muy grande para esa época también. Peor, es que no. China empieza a agrandarse ya cuando la cosa se pone mejor para 1300, 1200 AC. Y se cree que para las batallas del 1000 y piquito AC habrían tenido mucha gente dentro de una misma batalla y que ya tenía una población bastante grande, un porcentaje considerable de la población mundial. Pero en este tiempo, 2350 C, todavía era muy poquita gente, estaba muy disperso. Contar con unos 5.000 soldados. Por eso que cuando la gente dice, no, es que la civilización empezó en China y China es súper pionera, esto como que, a ver, bro, cuando los sumerios y los acadios estaban teniendo sus líos, China era en medio de la nada, ¿me entiendes? Muchos lo tildan como el primer imperio de la historia. Sargón, quien se ganó el apodo Peor, en la época romana decía, ¿es idea mía o tiene un poco de atraso el stream? de El Grande, no se conformó con la conquista de Sumeria, sino que extendería los dominios acadios, conquistando nuevos territorios como el reino de Mari al noroeste y la ciudad de Ur, y avasallando a otros como los Nawar y Urkesh en el actual Siria. Hacia el año 2300 a.C., ya tenía la hegemonía sobre Mesopotamia y XD. parte de Levante. Esto significa que el acadio se convertiría en la lengua franca de la región, aunque adoptando algunos elementos sumerios como su escritura cuneiforme. Y claro, al ser este sistema bastante primitivo, la información de la historia de esta región es a veces ambigua o confusa. Los acadios compartieron sus creencias religiosas con los sumerios, en lo que usualmente se engloba como la mitología mesopotámica, cuya cosmovisión se comprendía en la tierra, cielo, océanos y un inframundo. Algunos de los dioses venerados fueron Marduk, Inanna y Gilgamesh, recordado por el mito Marduk no era adorado todavía. Eso lo traen los amoritas. Son los amoritas los que traen a Marduk, si no me equivoco. Creo que Frederick Klein sabrá un poco más de eso que yo. Creo que son los amoritas los que lo traen después del 2000 AC, ¿no? Este tiempo. del diluvio, Pero sí, Ishtar, Sin y esos dioses son los más importantes de este tiempo. se había inspirado la figura de Noé. El régimen iniciado por Sargón rompió los moldes del hasta entonces sistema de Si te andas a escuchar trabajo que comprendía en la tierra como la mitología mesopotámica, cuya cosmovisión se comprendía estos son los nombres en sumerio, en lugar de decirme los nombres en acá. Pues aquí es parte del nombre de Enki. Enki, dios de la es señor de la tierra. De la tierra en el sentido de toda la superficie. ¿Entiendes? Hay una teoría de que la escritura china se desarrolló de la escritura del indo y que está de la elamita. No me parece muy correcta. Estaría interesante que hubiera esa relación entre ellos, pero a mí me parece que en ese tiempo la densidad poblacional del mundo era tan pequeña que no me sorprende que la gente haya desarrollado las cosas por sí sola. ¿Sabes lo que te digo? Es como que a cualquiera se le ocurre, oye, y si dejo las cosas grabadas en lugar de tenerlas que recordar, ¿no sería un poco como que agradable no tener que estar recordando absolutamente todo? Y si empiezo a rayar madera o rayar hueso, o, no sé, pintar, rayar arcilla, se le ocurre a cualquiera. No me parece que tenga que haber tanto misterio detrás de la escritura. Sigue siendo impresionante la gaña que descubras la escritura y eso te ayuda a avanzar con civilización en pingado, pero no me parece que sea tan profundo. It's not that deep, como decimos en inglés. Marduk es bastante reciente a comparación del resto. Sí, es lo que quiero decir. Este tipo me está diciendo, ¿en Imperio Acadio estaba Marduk? No, todavía no. No parece. en la tierra, cielo, océanos y un inframundo. Marduk fue el prota en el remake. Sí, en el remake babilónico, exacto. Algunos de los dioses venerados fueron Marduk, Inanna y Gilgamesh. Pero ¿y este tipo? ¿Cómo que dioses adorados y me pones a Gilgamesh? ¿Cómo que Gilgamesh es un dios? ¿Qué estás metido? Bro. Recordado por el mito del diluvio en el que se Ajá, había el mito del inspirado diluvio. la figura de Noé. El régimen iniciado por Sargón Pero es que hay un mito mesopotámico que habla del diluvio sumerio, que es del periodo neosumerio, si no me equivoco, que es más viejo que eso y no necesariamente está dentro de la tablilla de Gilgamesh. Hay una versión más antigua que la de Gilgamesh, pero está bastante fragmentaria. rompió los moldes del hasta entonces sistema de ciudades-estado, pues el rey era ahora el centro. Encima Babilonia está en la zona de Sumeria, no Acadio. Está
Todavía en la zona sumeria, pero ya tirando ya para la zona acadia. Dentro del mundo civilizado. Pero bueno, la principal diferencia es que eran amorreos. Pero acuérdate que la lengua de todo el mundo por toda esa zona era acadio. Así que podemos decir que son acadio desde un punto de vista lingüístico. Culturalmente hasta cierto punto son amoritas. Pero la influencia sumeria es tan grande que de principio a final siguen siendo hasta un punto muy significativo culturalmente sumerio. Eso es inevitable. Es decir, ahora nada de lo que pasara en los territorios era ajeno a su autoridad y jurisdicción. Asimismo, se organiza el ejército, la administración estatal y un sistema de recaudación de tributos. En cuanto a la economía, el reinado de Sargón se caracterizó por conseguir una gran mejora del comercio entre las ciudades bajo su dominio, por lo que a pesar de haber sometido a los sumerios, poco a poco se fue ganando la simpatía de los habitantes del imperio. Sí, es lo que quiero A decir. su muerte, en el 2278 a.C., Sargón sería relevado por su hijo Rimush. El nuevo gobernante Este no tendría es que Rimush, enfrentar de hecho. una serie Ese es Ournamu o Chulgi. Por cierto, ese no es un acadio, eso es un rey sumerio. de revueltas, especialmente en Ebla, en el actual Siria Occidental, que era otro pueblo semita cuyo idioma se considera la lengua semítica más antigua. Rimush y su hermano sucesor perdieron varios territorios que no serían recuperados hasta el ascenso del nieto de Sargón y cuarto gobernante de la dinastía, Naram Sin. Sí. El nuevo emperador no se El conformó tipo se levantó un día y dijo, soy God. Pero lo decía literalmente, el tipo se creía que era Dios. con la recuperación de los territorios sublevados como Mari y Ebla. También emprendió la conquista de nuevos territorios como la región de Alepo en Siria y partes de Anatolia, Persia y el Sinaí, consiguiendo así la máxima expansión del imperio y llegando a entablar relaciones con pueblos tan lejanos como los del Valle del Indo. Por tal motivo, Naram Sin se autoproclamó como un dios. Sí, el tipo se volvió Asimismo, todo loco. fue llamado como el rey de las cuatro esquinas del mundo, un término aparecido en diversas mitologías antiguas y que según los acadios hacía referencia a las cuatro zonas entonces conocidas. Subarto, en el actual Asiria en el norte. Naram Sin se autoproclamó como un dios. Asimismo, fue llamado como el rey de las cuatro esquinas del mundo, un término aparecido en diversas mitologías antiguas y que según los acadios hacía referencia a las cuatro zonas entonces conocidas. Subarto, en el actual Asiria en el norte, Martu en el oeste, Elam en el este y Sumeria en el sur. Hasta incluso se le construyó un templo en Agadé. Sin embargo, hubo un pueblo El rey que menos Naram Sin flipado. no pudo El rey mesopotámico menos flipado. derrotar, los Guti, provenientes de los montes Sagros en el actual Kurdistán iraquí y quienes saqueaban continuamente las tierras del valle. A pesar de haber Le metió unas raids durísimas al imperio. visto a su imperio en su máximo apogeo, Naram Sin muere en el 2218, dejando un inestable gobierno con nuevas rebeliones internas. Su hijo y sucesor, Sarkalizarri, tuvo que enfrentar Charcalichar. nuevas rebeliones como la de los elamitas del Golfo Pérsico, quienes independizaron los territorios del este, estableciendo su propio reino que utilizó su idioma. En Occidente, un nuevo grupo de nómadas conocidos como los amorreos atacaron al imperio por el otro frente. Los raidearon. El ataque no fue. Sí hubo ciudades en específico que sí atacaron, pero esa gente eran más pastoreadores, eran como los hebreos, ¿sabes lo que te digo? Tenían una. No eran muy diferentes a los hebreos del tiempo. Era una cosa similar, un estilo de vida muy similar, origen similar, una cosa muy similar. Y con lo mismo con los arameos. Los arameos no eran tan diferentes a los hebreos del tiempo. Sarkalizarri sería asesinado en el 2193, dejando a Acadia más debilitada que nunca. Su muerte trajo una gran inestabilidad que propició la independencia de varias ciudades-estado sumerias. Poco después, el territorio acadio se redujo a los alrededores de la ciudad de Agadé, en el cual surgió una crisis sucesoria, pues varios pretendientes al trono lucharon por tomar el poder. Finalmente, quedó el rey Dudu, quien ante el establecimiento de los belicosos Guti en la Ese sería un nombre perfecto muy bueno. zona,
presenciaría el fin de Acadia ante el creciente poder de los otrora nómadas, quienes propiciaron la caída final aproximadamente hacia el 2154 a.C., dando pase a un renacimiento sumerio, quienes progresivamente fueron reimponiéndose en la región. En cuanto al pueblo acadio, bueno, con el paso de los siglos, su idioma se siguió hablando incluso hasta la era del Imperio Neobabilónico durante... No exactamente. Una raid en Asia, una racia. Está bueno. En el periodo neobabilónico ya el acadio se estaba viendo una cosa de antes y era percibido como el latín fue percibido en la Edad Media. Era una lengua religiosa, se usaba para la religión, pero no tanto, y para inscripciones y cosas así, pero no tanto. En el día a día ya no se usaba. El arameo se había convertido en la lengua franca del día a día de todo el Medio Oriente en general. Desde el periodo de Asiria, fue Asiria quien fue consumido por el arameo por ser una lengua más funcional en el día a día. Era más fácil usarla con un alfabeto. El alfabeto es una lengua que es mucho más asequible para la gente de a pie. El alfabeto es el estilo de escritura del pueblo, de la gente. El cuneiforme es el estilo de escritura de la burocracia y la eclesiarquía. Por supuesto que uno iba a consumir al otro cuando hay muchos más que pertenecen al pueblo que los que pertenecen a la eclesiarquía, al Estado, ¿sabes lo que te digo? Así que tenía que pasar. Pero para el tiempo del Imperio Neobabilónico solo se usaba en contextos religiosos y si acaso inscripciones y cosas de gobierno. Pero día a día era el arameo lo que se hablaba. Del siglo V a.C., aunque ya no como el idioma mayoritario de la región. Se estima que su desaparición como tal se dio con la llegada de los persas aqueménidas, aunque los últimos... ¿Qué tanto? Si los persas aqueménidas seguían haciendo inscripciones en acadio, funcionaban muy similar al imperio, ¿cómo se llama esto? Neobabilónico. Pero también incorporaron el elamita para el sistema de gobierno durante los primeros 70, 80, 90 años que tuvieron a Susa como capital. El alfabeto ugarítico dijo, y ahora aparezco yo, era similar al ugarítico. Si no me equivoco. Sí, creo que era el alfabeto ugarítico, pero usado para hablar arameo. Algo así. Era un poco una personalización del alfabeto ugarítico, pero sí, es el alfabeto fenicio, evidente. Bueno, cananeo, alfabeto cananeo, a fin de cuentas. Tanta burocracia, sí, ¿eh? Estos en acadio, que se seguía usando como lengua litúrgica, datan del siglo I después de Cristo. El legado del Imperio Acadio fue imitado por diversos estados que posteriormente consiguieron imponerse en la región de Oriente Próximo, la cual, irónicamente, sigue siendo hasta la actualidad una de las zonas más convulsionadas del mundo. Y que lo digas. Y que rara vez ha encontrado paz y estabilidad. ¿Conocías acerca de los orígenes? Sí, cuando estaba bajo el dominio del Imperio Persa. De este gran estado. Como utilizar alfabeto latino para hablar inglés. Un poco así, habría sido una cosa No te similar. olvides de dejar tu comentario y si te ha... Yo diría es más como usar el alfabeto latino para hablar alemán, que hay algunos cambios. No demasiado, pero sí hay algunos cambios. ¿Gustado este video? Apóyame con un like. De hecho, el inglés es un dolor de cabeza precisamente porque trataron de mantener el alfabeto lo más similar posible al latino. Y eso lo que hizo fue dar problemas porque eso hizo que la lengua fuera mucho menos fonética. Y por eso es que no se pronuncian las cosas como se escriben. Y los que hablan inglés te dirán que no, sí, sí se escribe como se dice. Mentira, no se escribe como se dice. Hay 7 maneras diferentes de pronunciar la A. Dios mío. En fin. Y suscríbete a mi canal. También. Bueno, el mapa de Seba estuvo bien el video. Me gustan los dibujos. Apoyar este proyecto. Formato interesante. Cualquier donación en Estoy Patreon, suscrito a algún en otro donde video. podremos hablar de historia.